Buenos días, nos encontramos nuevamente para desarrollar otro teórico. En este caso hablaremos de lácteos. En el temario de hoy veremos propiedades físicas y composición química de la leche, sus características como sistema material. Analizaremos los macronutrientes, veremos modificaciones físicas, químicas y sensoriales por acción del calor y también hablaremos de los principales subproductos de la leche. El artículo 553 del Código Alimentario Argentino define a los alimentos lácteos como a la leche obtenida de vacunos u otros mamíferos, sus derivados o subproductos, y estos pueden ser simples o elaborados siempre y cuando sean destinados a la alimentación humana. Pero también nos encontramos con la definición de leche propiamente dicha, y en este caso hablamos de un producto sin agregado alguno, y se entiende como leche al producto obtenido por el ordeñe total e ininterrumpido y en condiciones de higiene de la vaca lechera. El animal tiene que estar en buen estado de salud y alimentación y proveniente de tambos inscriptos y habilitados por la Autoridad Sanitaria Bromatológica y sin aditivos de ninguna especie. En el caso de leche proveniente de otros animales, deberá expenderse indicando expresamente el nombre de la especie productora. Vamos a ver las propiedades físicas, comenzamos con el color. Vamos a hablar de un fluido opaco, blanquecino o amarillento. Esto tiene que ver con la composición química de la leche. Vamos a hablar de las fracciones, las principales fracciones involucradas en el color, y más adelante lo vamos a desarrollar en detalle. En el caso de la opalescencia de la leche, se debe principalmente a dos de los componentes de la leche. En primer lugar, a los glóbulos de grasa y en segundo lugar, a las micelas proteicas y al fosfato coloidal. En el caso de las micelas proteicas, estas están formadas principalmente por las proteínas caseínas que se van a asociar entre ellas, y parte de estas caseínas también se asocian con sales y forman estas estructuras llamadas micelas. Estas micelas son esféricas y son las responsables de la blancura opalescente de la leche, y además estas tienen una característica relacionada con su tamaño. Es decir, estas micelas son de gran tamaño, y cuanto mayor sea el tamaño de estas partículas en dispersión, más se va a desviar la luz que atraviesa por ese fluido. Y cuanto menor sea el tamaño de estas fracciones, mayor será el área de dispersión y en consecuencia tendrá más blancura. Esto en relación a la fracción proteica. Y en relación a los glóbulos grasos, varía según el proceso de homogeneización. Las leches homogeneizadas son mucho más blancas que las leches crudas, y esto tiene que ver también con el tamaño de los glóbulos grasos. Por ejemplo, en el caso de la leche cruda, tienen glóbulos más grandes y reducen la dispersión de la luz al atravesar por ese líquido. Por este motivo, la leche baja en grasa adquiere un color mucho más blanquecino que la leche cruda. En términos industriales, sabemos que la mayoría de la leche que se comercializa es leche homogeneizada, y esto no solamente tiene que ver con la modificación de estas propiedades físicas y favorecer esas propiedades físicas, sino también para favorecer la estabilidad de ese sistema. Y en el caso del color amarillento se debe al contenido de carotenoides. Estos carotenoides están contenidos, valga la redundancia, dentro de la vitamina A de estos glóbulos grasos. Sabemos que la vitamina A es precursor de caroteno.
En el caso del gusto, vamos a hablar de un gusto ligeramente dulce por el contenido de lactosa, que es el principal disacárido de la leche. Recordemos que esta lactosa está formada por glucosa y galactosa. Y en el caso del pH, este se va a encontrar en un rango entre 6,5 y 6,7. Es considerado ligeramente ácido y esto se debe a que la leche contiene muchos componentes y estos se encuentran en diferentes estados. Nos vamos a encontrar con macronutrientes y micronutrientes en solución, otros en dispersión coloidal y otros en emulsión. Los vamos a ver en las próximas diapositivas. La acidez natural de la leche se debe principalmente a los ácidos de las proteínas, principalmente de las caseínas. Estas caseínas poseen un comportamiento anfótero, es decir, que pueden reaccionar tanto con ácidos como con bases. También se debe a la acidez de los minerales, como es el caso de ácidos orgánicos que están presentes en la leche y al contenido de dióxido de carbono. Y también se debe a la presencia de fosfato. Algunos minerales, como es el caso de fósforo, son más solubles en medios ácidos. Cuando hablamos de densidad, decimos que tiene una densidad de 1.028 a 1.035, esto a una temperatura determinada, tomando como parámetro 15 grados. Y esta densidad va a estar relacionada también con la combinación entre los distintos macronutrientes de la leche, es decir, su alto contenido en proteínas y en lactosa y su bajo contenido en grasas. Por este motivo, la leche entera posee baja densidad y la leche descremada posee un valor más elevado de densidad. El punto de ebullición es similar al punto de ebullición del agua y en el punto de congelación nos encontramos con un rango que va de menos 0.52 a menos 0.57. Esto también relacionado con la presencia de los componentes descritos anteriormente. Y una particularidad es que si este punto de congelación es menor, nos va a indicar la adición de agua, ya que se va a acercar al punto de congelación del agua. Respecto de la composición química de la leche, vemos que varía según ciertas características del animal, como por ejemplo la raza, la edad, la alimentación, también según la época de ordeñe, pero en promedio se dice que posee un 88% de agua, esto va a representar la fase acuosa o la fase continua, y dentro de los sólidos vamos a encontrar un 12%, constituidos principalmente por hidratos de carbono, como ya mencionamos a la lactosa, estos hidratos de carbono en un 4,8%, proteínas, en el caso de las proteínas un 3,3%, las grasas, que también representan un 3,3%, y en este caso la fracción grasa es la que presenta mayor variación en la leche, y también presenta vitaminas y minerales en un 0,7%. Estas vitaminas se van a dividir en liposolubles, estas van a estar asociadas a los glóbulos grasos y nos vamos a encontrar principalmente con la vitamina A y la D. La vitamina D es la principal fracción proteica dentro de las vitaminas liposolubles, la vitamina E y la vitamina K. Y dentro de las vitaminas hidrosolubles vamos a encontrar a la B1, la B2, la B3, la B6, B12 y ácido pantoténico. En el caso de la fracción de vitaminas como la niacina, la riboflavina, se encuentran en menor proporción. Y la riboflavina tiene una particularidad, es que puede llegar a cambiar el color de la leche. Este color puede pasar a un color verdoso,
Por este motivo se cambió, ¿sí?, el expendio de leches embotelladas en vidrio, precisamente porque es una vitamina fácilmente oxidable, es decir, es fotooxidable. Y también contiene minerales esta leche, principalmente el calcio, es el principal mineral junto con el fósforo, pero también encontramos magnesio, sodio, potasio, zinc y gran cantidad de sales. Estas sales van a estar en formas de fosfatos, cloruros, citratos, sulfatos y carbonatos. Hablamos de la leche como un sistema material complejo porque tiene sus principales macronutrientes en diferentes estados de dispersión. En ese 12% de sólidos que vimos en la diapositiva anterior, se van a encontrar estos macronutrientes en 3 estados coloidales diferentes. En el caso del agua, que representaba el 88%, es decir, en ese suero que va a formar lo que se llama una solución verdadera, nos encontramos con la lactosa, las vitaminas hidrosolubles y algunos minerales, como es el caso del sodio, el potasio, los cloruros y fosfato de calcio, una parte del fosfato de calcio y el zinc. Y en el caso de los nutrientes que se encuentren en dispersión coloidal, es decir, en estado de sol, acá vamos a encontrar a las proteínas, principalmente a las caseínas, otra fracción de fosfato de calcio y de magnesio que van a estar asociados a estas proteínas. También vamos a encontrar las proteínas del lactosuero, alfa-lactoalbúmina y beta-lactoglobulina y algunas enzimas. Y en emulsión vamos a tener principalmente a los glóbulos de grasa, con sus componentes monoglicéridos, diglicéridos, triglicéridos, ácidos grasos libres, colesterol. Vamos a tener a los fosfolípidos y vamos a tener también a las vitaminas liposolubles. Estos 3 estados van a interactuar de manera tal que se logra esa densidad que vimos anteriormente, que iba de 1.028 a 1.035 y además se logra una viscosidad muy baja con valores cercanos a la viscosidad del agua. Comenzamos con el análisis de los principales macronutrientes de la leche. El principal hidrato de carbono, como ya mencionamos, es la lactosa. La lactosa se encuentra únicamente en la leche. Por tal motivo, la mayor parte de la bibliografía lo identifica como el único carbohidrato presente en la leche por su proporción o cantidad. Sin embargo, existe bibliografía que indica la presencia de otros carbohidratos, como es el caso de la glucosa o trazas de sacarosa. En cuanto a la composición, decimos que la lactosa es un disacárido compuesto por glucosa y galactosa, unidos mediante enlaces beta-glicosídicos entre el carbono 1 de la galactosa y el carbono 4 de la glucosa, es decir, que interviene una beta-galactopiranosa y una alfa-glucopiranosa. En función al gusto, decimos que esta lactosa es menos dulce que la sacarosa, posee el 15% del poder edulcorante de la sacarosa. Y en relación a la solubilidad, es poco soluble en agua, solamente solubiliza un 10%. Y es por eso que en algunos productos, como por ejemplo en los helados, se pueden formar cristales fácilmente. En cuanto al poder reductor,
posee poder reductor, ya que la molécula de glucosa tiene un carbono anomérico libre, es decir, que este carbono no forma parte del enlace glicosídico, y esto da como característica la posibilidad de presentarse como alfa o beta lactosa. Ambas están en equilibrio en la leche. Otra característica es que no participa en reacciones de pardiamiento, ¿sí? No participa como tal, salvo que se hidrolice a monosacáridos, y en el caso de la hidrólisis genera glucosa, y esta glucosa sí participa como sustratos de la reacción. La última característica es que se trata de un disacárido de fermentación lenta. Sabemos que es digerido por la enzima lactasa, y esta enzima también es la que origina las intolerancias a la lactosa. En cuanto a la fermentación bacteriana, también es utilizada para la elaboración de sistemas alimentarios, como es el caso de las leches fermentadas, y en estos sistemas son los lactobacilos los que utilizan esta lactosa como sustrato para la producción de ácido láctico. Otra de las fracciones importantes son las grasas. Las grasas de la leche también se conocen como grasa butírica, y esto se debe al alto contenido de ácido butírico. Estas grasas presentan un punto de fusión de 36 grados centígrados aproximadamente, y están formadas principalmente por triglicéridos. Estos triglicéridos, que representan alrededor del 96% de las grasas de la leche, tienen una constitución de más de 400 ácidos grasos, pero dentro de estos ácidos grasos predominan los ácidos grasos saturados. Los ácidos grasos saturados representan entre el 60 y el 70% de los ácidos grasos, siendo los principales los ácidos grasos de cadena corta. Dentro de estos ácidos grasos, los más importantes son el butírico y el caproico, que tienen una característica, y es que son volátiles, es decir, son ácidos grasos que cuando se calienta la leche y el agua se transforma en vapor, estos ácidos grasos son fácilmente arrastrados por ese vapor y se perciben con un olor característico que desprende esa leche al ser sometida a la acción del calor. También nos encontramos con ácidos grasos saturados de cadena larga, como es el caso del mirístico, el palmítico y el estiárico, y ácidos grasos insaturados en un 40%, en el cual encontramos el oleico, palmitoleico, linolénico y linoleico. El contenido de colesterol es bajo, es de aproximadamente 0,4%, y el de fosfolípidos también es bajo, se encuentra entre el 0,2 y el 1%. ¿Cómo se encuentra esta grasa en este sistema? Lo hace en forma de gotitas, o también denominados glóbulos grasos. Dijimos que en la leche las grasas se encuentran emulsionadas, es decir, forman parte de una emulsión, es decir, un coloide. Es una emulsión de tipo grasa en agua. Estos glóbulos grasos se encuentran suspendidos en una fase acuosa que contiene una mezcla de todos estos compuestos químicos y minerales que mencionamos anteriormente. La fase dispersa está compuesta principalmente por lípidos. Estos lípidos son ácidos grasos en su mayoría, ácidos grasos saturados, y en menor proporción ácidos grasos insaturados. Y también decimos que el tamaño de estos glóbulos también es importante. Tienen un tamaño promedio de 3 a 6 micrones, pero pueden llegar hasta 12 micrones. Este tamaño va a disminuir a medida que la leche pasa por el proceso de homogeneización.
Todos los componentes grasos de la leche se encuentran tanto en el interior de este glóbulo como en la membrana, es decir, en esa membrana interfacial. Y la estabilidad de esos glóbulos grasos están determinados por la estructura y la composición de los mismos, pero también está dado por esta membrana lipoproteínica o interfacial que rodea a cada uno de estos glóbulos. En esta diapositiva podemos ver la estructura del glóbulo graso y la composición de la membrana. Vemos que el contenido graso de la leche se encuentra empaquetado en estos glóbulos y la membrana que rodea a los glóbulos está compuesta principalmente por un 20% de fosfolípidos, triglicéridos, diglicéridos, monoglicéridos, colesterol, carotenoides y enzimas. Además contiene una proporción de inmunoglobulinas que van a favorecer un fenómeno espontáneo que se denomina cremado, que lo vamos a ver en la diapositiva siguiente. Esta membrana posee dos funciones principales. La primera función tiene que ver con separar las gotitas de grasa, impidiendo que se amontonen espontáneamente y formen una sola fase o una sola masa. Y por otro lado, proteger a las moléculas de grasa contra la acción enzimática. Es decir, dentro de este glóbulo nos encontramos con enzimas. Si la membrana no existiera, estas enzimas atacarían a la grasa de la leche y de esta manera lo que van a hacer es descomponer esa grasa en sustancias ácidas que van a dar un olor rancio y un gusto amargo. Con respecto al efecto de la temperatura, vamos a decir que las interacciones que se dan entre estos glóbulos grasos y las proteínas son los responsables de la tolerancia de la leche a la acción de las altas temperaturas. Resulta que esta membrana de los glóbulos grasos es tan gruesa que el calor hace que muchas de las proteínas de la leche se desplieguen y se adhieran en la superficie de este glóbulo, generando una especie de armadura que se va a ir haciendo cada vez más gruesa a medida que aumente la temperatura. Pero por otro lado, los glóbulos grasos son muy sensibles al frío. Sabemos que tanto el agua como la grasa forman cristales al disminuir la temperatura. Estos cristales pueden cortar o perforar la membrana del glóbulo cuando congelamos un sistema como por ejemplo leche o crema de leche. Estos cristales terminan rompiendo esa membrana, la emulsión se desestabiliza y termina separándose en fases. Para finalizar el análisis de grasas, veremos el proceso de homogeneización y su utilidad. En el caso de la leche no homogeneizada, tienen ciertas características y una de las más importantes es la de formar naturalmente lo que se llama nata o cremado. Esta formación se va a dar por dos causas. La primera causa tiene que ver con las diferencias de densidades entre el suero y la grasa. Y la segunda causa tiene que ver con la acción de las inmunoglobulinas. Estas inmunoglobulinas tienen tendencia a unirse entre sí y a su vez a unirse con compuestos grasos, favorecen la aglomeración y el ascenso por diferencia de densidad. Entonces con el proceso de homogeneización se evita este cremado, porque la disminución del tamaño de los glóbulos grasos hace que disminuya la densidad, es decir, las diferencias entre densidades se va a ir achicando.
Además, con la homogeneización se desnaturalizan las inmunoglobulinas y de esta forma se bloquea la tendencia a agregarse. Entonces, esta agregación entre proteínas y grasas se va a ver bloqueada. El proceso de homogeneización consiste en el pasaje de la leche a alta presión a través de orificios microscópicos. La leche se calienta para disminuir su viscosidad y se bombea a alta presión a través de una válvula hasta que choca con una placa metálica. Este choque produce la ruptura de los glóbulos grasos. Estos glóbulos grasos se rompen para producir muchísimos microglóbulos. Se dice que cada microglóbulo presenta el tamaño de 1/10 del glóbulo original y estos microglóbulos son tan pequeños que no tienen la posibilidad de asociarse, no forman nata y dispersan la luz, por lo tanto la leche se torna mucho más blanca, que es lo que mencionamos al inicio de la clase. Este aumento del número de glóbulos grasos hace que el área superficial también se vea aumentada, entonces la membrana de los glóbulos grasos no los pueden cubrir. Y en este espacio o superficie desprovista de membrana se van a absorber las caseínas. Estas caseínas van a quedar retenidas allí y esto aporta la característica de aumento de densidad. Antes de la homogeneización se debe realizar la pasteurización y esto es para evitar que las enzimas ataquen a los glóbulos grasos. Pensemos que dentro de los glóbulos grasos existen enzimas. Estas enzimas, si no son inactivadas, pueden atacar a esos glóbulos y esto provocaría, como dijimos anteriormente, un olor rancio y un gusto amargo. Además, la homogeneización también aporta una característica más cremosa. Por ende, aumenta la viscosidad debido a que en un mismo volumen tenemos glóbulos de grasa mucho más pequeños. Vamos a ver las características y el comportamiento de las proteínas. Como ya vimos, estas proteínas forman dispersiones coloidales y se encuentran formando un sol. Son dos fracciones con estructuras moleculares diferentes y propiedades que les son propias, como es el caso del pH y de la solubilidad. En primer lugar, tenemos a las caseínas, que representan el 80% del total de las proteínas de la leche. Son fosfoglucoproteínas. En las próximas diapositivas vamos a verlas en detalle. Tienen 4 fracciones, de las cuales 3 fracciones son muy importantes en cuanto a la estabilidad y al comportamiento. Estas fracciones son la alfa, la beta y la kappa. Y en segundo lugar tenemos a las proteínas que se encuentran dispersas en el suero, que representan el 20% y se llaman justamente proteínas del lactosuero. El resto de las proteínas se van a encontrar en baja proporción, por eso se los considera trazas, como es el caso de las enzimas como las fosfatasas, proteasas, lipasas, y también nos encontramos con un grupo de proteínas llamadas proteosas peptonas que van a surgir de la hidrólisis de la beta-caseína.
Para comprender el comportamiento de las caseínas tendríamos que analizar su estructura, y esta estructura es muy compleja. Por definición decimos que son fosfoglucoproteínas, es decir, que contienen residuos de hidratos de carbono y de grupos fosfatos esterificados al aminoácido serina. Se van a reunir en unidades muy pequeñas que vamos a llamar micelas, y estas van a estar dispersas en el suero de la leche. Cada una de estas micelas a su vez va a estar formada por un complejo llamado submicela. Estas submicelas son de menor tamaño. El tamaño es de alrededor de 10 a 12 nanómetros. Pensemos que el tamaño de las micelas va entre 50 y 500 nanómetros. Es decir, que esta fracción llamada submicela es una fracción muy pequeñita de esta micela. La micela se divide, dijimos, en subunidades. Estas subunidades van a contener de 20 a 25 moléculas de caseína y van a ser de composición variable. Las micelas, si las pudiéramos observar al microscopio, vamos a ver que son estructuras relativamente sólidas y con cierta esponjosidad. Por eso se dice que su función principal es fluidificar a las micelas de caseínas y, por otro lado, solubilizar al fosfato de calcio, que forma parte de la composición química de estas micelas. Una micela va a estar formada por un 92% de caseína y un 8% de sales. Precisamente estas sales, o dentro de estas sales, va a estar este fosfato de calcio coloidal. Además, cada micela se compone de 4 fracciones individuales. Tenemos por un lado la fracción alfa, que se divide a su vez en alfa 1 y alfa 2, la fracción beta caseína, la fracción kappa caseína y la fracción gamma. La gamma es la que se encuentra en menor proporción y en menor importancia también desde el punto de vista bibliográfico. Se dice que se obtiene de la proteólisis de la beta-caseína, pero a diferencia de las otras 3 fracciones es la menos importante. Tanto la fracción alfa, beta y kappa son las de mayor importancia en cuanto a comportamiento y estabilidad de la micela. Además, tienen en común estas 3 fracciones alfa, beta y kappa, que se unen entre sí a través de interacciones hidrofóbicas. Y otra de las características en común es que uno de los aminoácidos hidroxi está esterificado con ácido fosfórico, y este ácido fosfórico se une al calcio y al magnesio. Y este es el que permite formar enlaces tanto dentro de las micelas como fuera de estas micelas o de estas moléculas. De las fracciones caseínicas, además, la fracción kappa caseína, que es la que se localiza en la superficie de la micela, presenta 2 funciones principales. Por un lado, esta kappa caseína permite regular el tamaño de las micelas. Cuanto mayor es la proporción de la kappa caseína, menor es el tamaño de la micela. Y por otro lado, permite mantener en suspensión a estas micelas de caseína dentro de esa fase acuosa. Podríamos entonces diferenciar a estas micelas en 2 tipos. Es decir, tenemos 2 grupos. Por un lado tenemos a las que contienen alfa y beta caseína, y por el otro lado tenemos a las que contienen alfa y kappa caseína. Tanto un grupo como el otro grupo tienen en común que están unidos por medio del fosfato de calcio coloidal. Las alfa y las beta caseínas se encuentran localizadas en el centro de la micela, es decir, que son más hidrofóbicas o hidrófobas, mientras que la kappa caseína se encuentra en el extremo de la micela. Si vemos en la imagen de la diapositiva, en la imagen de la derecha, vamos a ver que tiene como una estructura similar a una vellosidad, y esto es lo que le permite a esta micela la estabilización electrostática. Es decir, presenta una parte hidrofílica que sobresale
de esa micela y esta especie de vellosidad le aporta esa estabilización. Gracias a las cargas negativas que tiene esta capa caseína, permite que las micelas se mantengan separadas y esto le da estabilidad a todo el sistema. Entonces, la estructura interna va a estar mantenida por las fracciones alfa y beta caseínica fundamentalmente. La unión se va a dar por medio del calcio y del fosfato. Por tal motivo, el calcio va a ser estable porque el 70% del total de calcio va a estar unido a la caseína por medio de este fosfato. Y esto es lo que se conoce como calcio coloidal, es decir, que va a estar dentro, este 70% de calcio va a estar dentro de esa micela. El resto del calcio, que es de aproximadamente un 30%, va a estar solubilizado. Es decir, va a estar solubilizado en este lactosuero y esto es lo que se conoce como calcio iónico. Tanto el calcio coloidal como el calcio iónico van a estar en un cierto equilibrio, pero si por algún motivo se pierde calcio coloidal, es decir, se rompen estos enlaces, se rompe esta micela, ese sistema se desestabiliza por completo. Entonces, para finalizar, vamos a ver que la estabilidad de esta micela se va a dar por dos mecanismos fundamentales. Por un lado, se va a dar esta estabilidad gracias a la repulsión eléctrica permanente, es decir, a las cargas negativas de la superficie de esas micelas. Y por el otro lado, va a estar dado por el efecto estabilizador de la capa caseína por sobre las demás fracciones caseínicas. Esto hace que la leche sea un sistema muy sensible a la acidez, pero es muy estable a las altas temperaturas. Es decir, las fracciones proteicas y los glóbulos grasos que mencionamos en las diapositivas anteriores son muy estables a las altas temperaturas, pero no resisten la disminución del pH. Y esto provoca la desestabilización del sistema y muchas veces esta disminución del pH es beneficioso para obtener ciertos sistemas alimentarios, como es el caso de los quesos y de los yogures o de las leches fermentadas. Bueno, en esta imagen podemos ver un poco lo que veníamos hablando en la diapositiva anterior sobre las micelas y la composición. En este caso vemos la micela y sus respectivas submicelas. Vemos estas submicelas que tienen un tamaño, dijimos, muy pequeñito, de 10 nanómetros aproximadamente. Vemos que cada submicela está formada por fracciones alfa, beta y capa caseína. En la imagen de la derecha se puede ver a la capa caseína en color celeste. Lo que podemos observar es la localización en la superficie con los extremos hidrofílicos hacia afuera. Esto es lo que le permitía la estabilidad, lo que le daba estabilidad a la micela junto con la carga eléctrica. De esta manera podíamos permitir que este sistema se mantenga estable en lo que sería el seno de la solución.
Acá vamos a ver brevemente las características de las distintas fracciones de las micelas, de estas caseínas, pero lo más importante es que ustedes conozcan cómo está organizada esta micela, es decir, cuál es su estructura, cuál es la estructura de las caseínas, cómo se encuentra esta micela dentro de la leche como sistema material, cómo participan las sales en este sistema, quién aporta la estabilidad, cómo son las uniones entre el calcio a través del fosfato coloidal y qué sucede si se desestabiliza esta micela. Eso es lo más importante desde la dinámica de tanto de la estructura como la dinámica de las transformaciones químicas en esta molécula de caseína. Bueno, en cuanto a las fracciones, decimos que están constituidas por una fracción alfa que se divide en alfa S1 y alfa S2. Ambas fracciones son fosfoproteínas. Ambas son hidrofílicas, es decir, que tienen una fuerte región polar dada por los grupos fosfatos. Estos grupos fosfatos altamente ionizados es lo que le da esta región polar con tanta fuerza, ¿sí? Hace que esta región sea tan fuerte. A su vez dijimos que estas fracciones alfa S1 y alfa S2 están en distintos porcentajes. La alfa S1 es la más abundante con un 34%. Y también podemos hablar de cómo se modifican estas fracciones o qué sucede con estas fracciones si se modifica el pH de la leche. Si hay una modificación en el pH de la leche, se modifica la conformación nativa, ¿sí? Eso es lo que vimos en la clase teórica de proteínas. Entonces se modifica esta conformación nativa de las proteínas. Esto hace que haya una neutralización de la carga, de las cargas negativas de la zona polar y por lo tanto pierde la característica de dominio polar. Esto puede suceder con el agregado de iones, como es el caso de ácidos o sales. Son muy sensibles estas fracciones a la incorporación de calcio. Otra de las fracciones es la beta-caseína, también es una fosfoproteína, representa el 25%. En este caso, la serina se esterifica con grupos fosfatos en el extremo de la cadena cerca del grupo amino. Por este motivo, el cambio del pH no la afecta porque es una de las fracciones más hidrofóbicas. Se ve afectada por las altas temperaturas, pero no se ve afectada por el agregado de cationes. En cuanto a la fracción gamma, esta gamma caseína que representa el 4%, dijimos que hasta el momento no se le adjudica importancia desde el punto de vista de función biológica. Y en cuanto a la capa caseína ya hablamos bastante, pero bueno, vamos a mencionar algunas diferencias. No se trata de una fosfoglucoproteína, sino que es una glicoproteína, porque en su estructura primaria tiene zonas que contienen hidratos de carbono, como por ejemplo el ácido siálico. Es la única fracción glicosilada y tiene una zona polar
en contacto con el lactosuero y una sola no polar en contacto con el centro de la micela. La capa-caseína es la única proteína soluble en presencia de iones de calcio, a diferencia de las demás fracciones, y esto es sumamente importante. Presenta pocos grupos fosfatos y un alto contenido de hidratos de carbono. Ellos dijimos que estaban ubicados en la superficie, es decir, en la parte externa, y esto es lo que le permite solubilizarse. Esto es lo que le da el dominio polar. Y la otra parte se va a unir a la alfa y beta caseína insolubles y es lo que le da la estabilización a esta micela de caseína, como vimos en la estructura, ¿sí? Cuando hablamos de estructuras de la micela en conjunto. Para finalizar hablaremos de las características comunes de las caseínas. Una de estas características es el elevado contenido de ácido glutámico y de ácido aspartico con carboxilos ionizados a un pH de 6.7. Esto hace que tengan una fuerte carga negativa y esto sirve para mantener la estabilización gracias a la repulsión que existe entre estas caseínas. Además presentan alta hidrofobicidad que proviene de los aminoácidos aromáticos y alifáticos. Estas moléculas tienen más cantidad de aminoácidos hidrófobos que de hidrófilos, por eso presentan muchas zonas con características no polares. La estabilidad en el seno de la leche se debe a su fuerte carga negativa. Otra de las características es que en su punto isoeléctrico se neutralizan las cargas y esto las hace inestables. Es decir, que las moléculas proteicas que contienen muchos residuos de aminoácidos, ya sean ácidos o básicos, son susceptibles a la acidez. Entonces, cuando disminuye el pH, acerca a estas caseínas a su punto isoeléctrico, que es de 4.6, y en este punto se produce la precipitación de las caseínas. Por otro lado, el aminoácido prolina, que está distribuido en la estructura primaria, hace que no se formen hélices en la estructura secundaria. Por esto se dice que tienen una conformación al azar y por lo tanto resisten tratamientos térmicos sin sufrir desnaturalización por calor. Y como última característica tenemos el alto contenido de fósforo que facilita su interacción con el calcio, como vimos en las diapositivas anteriores. Llegamos al otro grupo de proteínas que componen la leche. En este caso son las proteínas del suero, que ocupan el 20% restante. Como característica principal, estas proteínas son solubles, son proteínas globulares, contienen altos niveles de estructura secundaria y terciaria en su composición. Esto hace que tengan gran susceptibilidad a la desnaturalización por calor. Y esto es muy importante, esta característica de que son proteínas que desnaturalizan fácilmente por acción del calor. Esto no sucedía con las caseínas. También, a diferencia de las caseínas, estas proteínas son compactas, son globulares, son solubles en un amplio intervalo de pH y además contienen un elevado valor nutritivo por la presencia de aminoácidos azufrados. Estos aminoácidos, cuando se aplica calor a la leche, aportan un olor característico gracias a la liberación de sus grupos sulfidrilos. Estas proteínas del suero en estado natural no se asocian con las caseínas, pero sí una fracción lo hace y fundamentalmente se da en leches tratadas térmicamente y homogeneizadas. Esto lo vamos a ver en la segunda parte del teórico de lácteos, donde vamos a hablar de las modificaciones de los principales macronutrientes de la leche por acción del calor. Y la última característica es que cuando se produce la precipitación del calcio coloidal, estas proteínas también precipitan y sedimentan.
Bueno, en la diapositiva además vamos a ver las principales proteínas del lactosuero. En el cuadro de la derecha vemos estas proteínas y también observamos las concentraciones de cada fracción proteica en gramos por litro. Las principales, la más abundante es la beta-lactoglobulina, le siguen en cantidad y en importancia la alfa-lactoalbúmina, luego las inmunoglobulinas y por último la ceroalbúmina. La alfa-lactoalbúmina representa aproximadamente entre un 15 y un 25% del total de las proteínas del suero y como característica conformacional está formada por una sola cadena de 123 aminoácidos con alto contenido en triptofano. Tiene una forma globular compacta, presenta 4 puentes disulfuro intramoleculares con una zona de alfa hélice y una zona de lámina beta plegada. Otra de las características es que posee una temperatura de desnaturalización de aproximadamente 65 grados centígrados a un pH de 6.7 y recordemos además que ninguna de las proteínas del lactosuero coagula por acción ácida. Esta propiedad corresponde solo a las caseínas. Como última característica, posee actividad biológica ya que es parte constitutiva del sistema enzimático para sintetizar la lactosa. La beta-lactoglobulina es la proteína más abundante del suero, representa aproximadamente el 50% del total de las proteínas del lactosuero. Como característica conformacional tiene una cadena de 162 aminoácidos con dos variedades genéticas diferentes, que son las fracciones A y B, que difieren solo en 2 aminoácidos. Otra de las características es que presentan residuos de cisteína, de los cuales 4 forman 2 puentes disulfuro intramoleculares, y esto es importante porque esto hace que queden grupos sulfidrilos libres en la leche y esto es importante para el procesamiento a altas temperaturas y para el almacenamiento. A partir de los 65 grados aproximadamente empiezan a tener cambios conformacionales exponiendo estos grupos sulfidrilos reactivos que aportan características sensoriales distintivas a la leche. Pero se considera como temperatura final de desnaturalización de esta proteína aproximadamente 78 grados centígrados. Otra característica es la presencia de grupos tioles libres que permite la asociación con la fracción kappa de las caseínas y esto es importante para la estabilidad de la leche. También esta beta-lactoglobulina puede reaccionar con moléculas hidrofóbicas, como es el caso del retinolo de los ácidos grasos. Al ser una proteína soluble en medio acuoso, favorece la propiedad emulsionante. Cuando hablamos de las propiedades funcionales de las proteínas del lactosuero, hacíamos mención a todas las características físico-químicas que influyen en ciertas texturas, en ciertas consistencias, en la viscosidad de los alimentos. Y estas son características que aportan cierta funcionalidad a los distintos sistemas alimentarios. La efectividad con que estas proteínas desarrollan esas propiedades, como en el caso de las proteínas del lactosuero, va a estar relacionada con las condiciones del entorno donde se encuentre esta proteína. Por ejemplo, si la proteína se encuentra en un determinado pH, si existe fuerza iónica en ese entorno, la presencia de ingredientes adicionales como la sacarosa, como los lípidos o como proteínas con otras estructuras, influyen en estas propiedades que van a desarrollar las proteínas del lactosuero. Pero si tenemos que hablar en términos generales, vamos a decir que son proteínas altamente solubles, incluso a valores de pH ácido. Esto es una ventaja porque da la posibilidad de elaborar bebidas ácidas a base de leche como ingrediente principal. También teníamos la propiedad o el poder emulsionante o emulsificante. Esto es una propiedad de acción dual que va a estar dada por la presencia de extremos hidrofílicos y de extremos hidrofóbicos que le van a permitir a estas proteínas esta propiedad emulsificante. Esto es importante en la elaboración de sistemas alimentarios como por ejemplo postres, como por ejemplo flanes o helados.
La otra propiedad funcional también importante es la de espumado. En ciertos productos se requiere la presencia de aire en esos sistemas. Por ejemplo, en el caso del batido de leche que se coloca sobre el café, o sea, este espumado es gracias a las características de las proteínas del lactosuero, o también en la elaboración de helados se requiere cierta textura aireada en esa preparación. Otra de las características es la baja viscosidad. Esto da la posibilidad de utilizarse en altas concentraciones. Es decir, que incluso si yo utilizo grandes cantidades de este sistema, la viscosidad sigue siendo baja. Y la última propiedad es la gelificación. Todas estas propiedades ya las mencionamos en la clase de proteínas, pero sí ahora hacemos mención a estas propiedades principalmente dadas por las proteínas del lactosuero. Entonces, la gelificación, para que se produzca, teníamos que tener ciertas condiciones, como por ejemplo el calentamiento previo, es decir, desnaturalización, calentamiento previo, y posteriormente teníamos la posibilidad de obtener sistemas gelificados o geles a través de la formación de redes tridimensionales entre las proteínas que componen ese sistema. Para ir finalizando con las proteínas del lactosuero, también nos encontramos con otras proteínas que se encuentran en menor proporción, como es el caso de las inmunoglobulinas, que son una familia de glicoproteínas que se caracterizan por formar parte del sistema de defensa, actúan como anticuerpos y además dentro de sus características estructurales están la de presentar cadenas que se unen a través de puentes disulfuro. También tenemos a la ceroalbúmina bovina. Esta proteína representa entre un 5 y un 10% del total de las proteínas del suero y desde el punto de vista conformacional tiene aproximadamente 500 residuos de aminoácidos en su cadena, pero no tiene tanta función, digamos, significativa desde el punto de vista biológico. Como característica o una de las características principales tiene que ver con la posibilidad de transportar ácidos grasos libres de cadena larga. Y también existen otras proteínas y péptidos que se encuentran en muy baja cantidad, que se conocen como proteínas menores del suero. Entre estas proteínas encontramos, por ejemplo, las proteosas peptonas que resultan de la hidrólisis de las beta-caseínas. También vamos a tener lactoferrinas y fosfolipoproteínas. En la segunda parte de la teórica volveremos a mencionar estos componentes y vamos a desarrollar y analizar principalmente las transformaciones en los distintos sistemas alimentarios.